Entonces ahí comienza este proceso que va a continuar hasta el 68, por allí, donde es el momento donde todo el mundo hay un estremecimiento general, los movimientos estudiantiles, la lucha por la democracia, la masacre en México, y aquí mismo vendrá el gobierno militar de Velasco, etcétera, con todo lo que eso implica como transformación ideológica, incluso de la sociedad. Y ahí entra lo que yo llamo la segunda etapa de esta generación, que es esta que se suele llamar del 70, que para mí es la segunda etapa de este momento. ¿Y por qué es la segunda etapa? Porque aporta esto, aporta la voz de la provincia, aporta mucho más argot, mucha más voz de la calle, ¿no? O sea, rompe mucho más con ciertos prejuicios de lo bello en la literatura, que de una manera u otra todavía estaban en Cisneros o en Nostroza, a pesar de que habían ya roto con lo del 50 y la retórica de la poesía. Entonces entra todo eso, que es nuevo, pero no es ruptura total, puesto que es poesía coloquial, como la que han hecho Cisneros, como la que han hecho Nostroza. Entonces el coloquialismo se impone, pero el coloquialismo no se ha inventado en ese momento. El coloquialismo ya se había introducido en la poesía peruana. Entonces no hay ruptura, hay una renovación de ese coloquialismo porque otras voces entran a la poesía. Y esas voces son la voz de la calle, la voz del vendedor ambulante, la voz de los llenadores, no sé cómo se llaman, de los microbuses, la voz de todas esas voces entran a la poesía. Y al entrar esas voces entran temáticas, entran mundos que no aparecían, entran geografías que no existían. Entonces todo eso va a constituir lo que es la característica de esta segunda etapa de este proceso, que es lo que por facilidad se llama la generación del 70. Entonces, ¿qué pasa con los Higos de Acero? Los Higos de Acero vienen de provincia en gran parte, salvo Jorge Pimentel, y necesitan imponerse en una ciudad que no les hace caso, que no quiere saber de ellos. Hay que pensar que la Lima de esos años 70 no es la de hoy, donde ya hoy día es normal que Lima sea el resumen del Perú, ¿no? Aquí uno habla con alguien de Cajamarca, el otro es de Piura, el otro es de Cusco, ¿quién es de Lima? Lima, ¿no? Si no es ellos, son los padres. No era el caso en los 70, donde ese fenómeno había comenzado ya de los 50, pero era menor todavía. O sea, en la poesía eso prácticamente no existía. O sea, habían los poetas de provincia y los poetas de Lima. Con Hora Cero eso cambia, porque el 90%, digo por decir, no sé, no he calculado el porcentaje exacto, pero la gran parte de los poetas de Hora Cero son de provincias. Y necesitan imponerse en Lima. ¿Y cómo se imponen? Cuando no tienes dinero para comprar los medios, o sea, no eres millonario y te compras un periódico o algo así, ¿cómo te impones? Te impones a codazos, a puñetazos. Y es lo que hizo Horacero. Y yo veo entre los jóvenes, ahora los nuevos jóvenes, los que ahora tienen la edad que nosotros teníamos en esa época, o sea, 20 y tantos años así, que tienen una admiración absoluta por estos años setenteros, ¿no? Y sesenteros, o sea, todo este periodo. ¿Por qué? Porque fue una cosa, pues, rupturista, fue una cosa que decía no a ciertas cosas, que se opuso a la retórica tradicional, etc. Y que fundó cosas. Entonces yo creo que es de una gran importancia en ese sentido, ¿no? Últimamente que he estado yo vinculado con la edición española que acaba de salir en Barcelona de Ave Soul, de Jorge Pimentel, ya una edición completa y todo. He vuelto a ver el libro ya en esta nueva edición y veo que ahí hay algunos poemas absolutamente fundamentales de la poesía peruana, ¿no? O sea, Balada para un caballo, Rambo en polvos azules, ¿cómo se llama este otro? El sargento de aguas verdes. Por ejemplo, puedo decir tres, hay otros. Esos me parecen fundamentales, de Juan Ramírez, de su primer libro. Esos poemas que publicaba donde mencionaba a una amiga con su verdadero nombre y hasta ponía su número de teléfono, ¿no? ¿Ah? No sé quién está triste, llamen a, no sé, Norma, el número Tailandia. Pues no me acuerdo bien el poema, pero un poco el espíritu, ¿no? Pues de Tulio, ese libro fundamental de Tulio que es el Cementerio General, ¿no? Watanabe tiene poemas buenísimos en ese libro que se llama El uso de la palabra, álbum de familia, ¿no?
y ese último libro donde está la presencia de la muerte, ¿no? Banderas al viento, o algo así de banderas, no me acuerdo el título exacto, donde es escrito muy fuerte sobre la muerte, ¿no? Yo creo que es muy valioso esa poesía para los lectores jóvenes. O sea, yo creo que alguien que lee hoy día la poesía de los 70 más fácilmente puede seguir leyendo poesía que si lee, por ejemplo, poesía de los 80 o de los 90, donde definitivamente abandonas la poesía ad vitam aeternam, como se dice en latín, o sea, para siempre, ¿no? Porque, pues no. Por el contrario, es una poesía que yo no digo que sea fácil, pero con la que la gente puede empaparse fácilmente, de cierta manera, donde se puede sentir representado, pues el lector puede saber que él existe ahí con ellos, el lector de hoy, porque esta Lima de hoy no es nada más que la exacerbación de aquella Lima que comenzó por esos años, ¿no? Y ahora se ha llevado esto al extremo, digamos, pero es lo mismo, entonces puede uno identificar. Yo creo que quien lee esa poesía seguirá leyendo poesía, no sé, quizás es una ilusión. Por el contrario, quien lee a otros poetas, no digo que sean malos, ¿sabes? No sé, quien lea a Joel Sologuren probablemente, pues ahí nomás queda, ¿no? O quien lea, no sé, déjame pensar en otro poeta, que es un fenómeno como lo que pasa con Eilson también, ¿no? Eilson también es un poeta que no es del 70, pero que hace que uno sienta que la poesía está ahí, aquí en la yema de los dedos, y que es fácil alcanzarla, ¿no? Yo creo que el gran legado de estos años, de los años 70, fue eso, ¿no? Poner la poesía en la calle y la calle en la poesía, porque es esas dos cosas a la vez.